Un majestuoso Boeing 777 avanzando por una calle de rodaje en un gran aeropuerto no es precisamente una novedad, pero pronto podrías ver uno con una característica distinta. Rodará mientras lleva sus puntas de ala plegadas. Luego, justo al entrar en la pista y prepararse para el despegue, esas puntas se desplegarán y mostrarán al nuevo 777 en todo su esplendor. Este es el Boeing 777X. El capítulo más reciente de una historia que comenzó con un bimotor revolucionario que silenciosamente empezó a sustituir a los viejos aviones tri y cuatrimotores. Y como el capítulo de la versión de pasajeros original del 777 terminó hace poco, pensé que era apropiado contar su historia. El Boeing 777 se convirtió tras su introducción básicamente en la máquina de largo alcance predeterminada en aeropuertos como Londres, LAX, JFK e incluso en algunos aeropuertos más pequeños. Fue tan exitoso que prácticamente puso fin al reinado de la reina de los cielos, el poderoso Boeing 747. Y como si eso no fuera suficiente, el 777 también abrió nuevas rutas y redujo el costo de volar. Entonces, ¿cómo fue que lo logró? ¿Y qué puede aportar el nuevo 777X, con sus alas más elegantes, su aerodinámica más inteligente y sus motores aún más enormes? Bueno, hemos hecho varios videos en este canal analizando los problemas y retrasos del 777X de Boeing, así que quizá no fue tan sorprendente que Bloomberg y otros medios anunciaran a comienzos de octubre que el 777X enfrenta aún más retrasos. Ahora bien, Boeing sí parece estar poniendo sus asuntos en orden últimamente. Pero incluso antes de este último anuncio, ya sabíamos que Boeing probablemente no lograría certificar este nuevo avión antes de finales de 2025. Lo que añadieron las noticias de octubre fue que, incluso si el 777X logra certificarse en 2026, las entregas a las aerolíneas probablemente no empezarían antes de 2027. Posiblemente incluso en la segunda mitad de 2027, según algunos analistas. Y esos retrasos son una verdadera lástima porque le quitan parte del brillo a un diseño de avión que en realidad no es tan valorado ni tan apreciado como debería ser. Así que ahora retrocedamos juntos el reloj hasta finales de los años 80. Boeing fabricaba los Boeing 737, 747, 757 y 767, pero esa línea tenía un vacío evidente que Boeing ya había fallado en llenar una vez. El Boeing 767 podía cruzar el Atlántico Norte y conectar grandes aeropuertos con ciudades más pequeñas, pero no podía cruzar distancias verdaderamente enormes. Luego, en el rango más grande, el poderoso Boeing 747 podía volar prácticamente cualquier ruta y transportar enormes cantidades de pasajeros entre hubs. Pero también costaba una fortuna operarlo. Así que las aerolíneas querían algo que llenara ese espacio entre el 767 y el 747. Un avión con el alcance para hacer las mismas rutas que la reina de los cielos, pero quizá un poco más pequeño para cubrir rutas con un poco menos de demanda. Inicialmente Boeing trató de usar un 747 más pequeño para esto, el Boeing 747 SP, que ya hemos cubierto en un video previo. Y este era básicamente una versión más corta de los primeros 747-100 y 200, para rutas muy largas con menos demanda. Pero ese avión seguía teniendo los problemas asociados a usar 4 motores, lo que significaba que su economía no tenía mucho sentido en la mayoría de rutas. Así que estaba destinado a seguir siendo un avión de nicho. Lo que Boeing realmente necesitaba era algo revolucionario. Y por un corto tiempo, incluso consideraron darle al futuro 773 motores en un diseño muy parecido al Douglas DC-10 o al MD-11. Pero afortunadamente eso no llegó muy lejos. Lo que Boeing hizo en cambio fue algo bastante inusual para la época. Reunieron a los posibles clientes de aerolíneas y los invitaron a participar directamente en el proceso de diseño. Y todo esto lo hicieron desde un punto muy temprano dentro de la fase conceptual del proyecto. United, ANA, British Airways, Lufthansa y algunas otras aerolíneas también recibieron la invitación, y resultó que todas tenían bastante que decir. Para ser claros, esto no era un grupo de opinión. Boeing estaba pidiendo aportes reales de diseño. Y la estrategia formaba parte de la actitud de trabajo conjunto que la empresa tenía con sus empleados en ese entonces. Un tipo de Boeing muy distinto del que hemos conocido más recientemente. De cualquier modo, pronto quedó claro que las aerolíneas no querían un jet de 4 o 3 motores. Querían
Lo que Boeing y también Airbus ya habían demostrado que podía hacerse con el Boeing 767 y el Airbus A300, un bimotor más grande, uno con asientos para alrededor de 300 pasajeros y capaz de llevar una buena carga en bodega, y que también pudiera cruzar océanos con la misma confianza que un avión de 4 motores. Y también necesitaban que este nuevo avión cupiera, por supuesto, en las puertas de embarque más pequeñas. Así que Boeing tomó todos esos requisitos y simplemente corrió con ellos. Desde el primer día, el 777 fue tratado como un proyecto de hoja en blanco, así que todo en él se construiría desde cero, y por lo tanto incluiría una buena cantidad de innovaciones. Por ejemplo, fue el primer avión comercial diseñado completamente en un computador, lo que permitió a los equipos ensamblarlo en la pantalla, y así solucionar problemas meses o incluso años antes de que se doblara una sola lámina real. Ahora hemos puesto el conocimiento que está en la mente del diseñador de aviones en inteligencia artificial que equilibra todos estos objetivos. Algún día probablemente seguiremos avanzando hacia ese punto, pero También sería el primer avión totalmente fly-by-wire de Boeing, una tecnología que añadió protecciones de vuelo que nunca habían tenido antes. Y aún más importante, Boeing también trabajó con los reguladores para ampliar las reglas de ETOPS, o estándares de rendimiento para operaciones extendidas de bimotores, que limitaban cuánto podía alejarse un bimotor de un aeropuerto, o efectivamente de tierra firme. Ahora, ya he hablado de ETOPS antes, pero aquí el punto es que el 777 fue el primer avión en entrar en servicio con aprobación de 3 horas ETOPS, un cambio verdaderamente enorme en la industria. Por primera vez, un bimotor podía hacer sin problemas un viaje conectando ciudades a través de océanos. Y las implicaciones de esto eran grandes, como pronto veremos. El primer Boeing 777 salió de su hangar el 9 de abril de 1994 en una ceremonia espectacular. Y gracias a las nuevas herramientas computarizadas de Boeing, ese prototipo era menos un prototipo y más un avión de producción. 2 meses más tarde, el 12 de junio, el enorme bimotor se elevó en su vuelo inaugural y el equipo inició el trabajo esencial de pruebas. Pruebas de flúter, pérdidas, motor inoperativo, ejercicios y vientos cruzados. Caja tras caja se marcó rápidamente, sin registrarse contratiempos importantes. La certificación de la FAA y otras autoridades llegó ya en la primavera siguiente, y el cliente de lanzamiento, United, recibió la primera entrega de un brillante Boeing 777-200 el 15 de mayo de 1995. Esto significó que el lapso desde las primeras conversaciones con aerolíneas hasta esta primera entrega tomó poco más de 5 años. Un plazo que era absolutamente impensable en estos días. Y por cierto, United aún vuela ese primer 777, el November 774 Uniform Alpha, hasta el día de hoy. En cualquier caso, no hubo mucha fanfarria después de que este avión entrara en servicio, solo un simple white body haciendo su trabajo. Pero el increíble plazo de desarrollo seguía siendo importante porque contaba una historia clave: rodaje, primer vuelo, certificación, entrada en servicio y una entrega puntual de una promesa audaz. Boeing era básicamente una empresa con la que se contaba. El modelo se convirtió rápidamente en el nuevo estándar para los vuelos de largo alcance, y una vez que el avión se ganó su reputación, Boeing no perdió tiempo. Inmediatamente empezaron a crear toda una familia alrededor de esta nueva idea central. Primero llegaron más combustible y más asientos, el 200ER o modelo de alcance extendido que añadió el enorme alcance que las aerolíneas pedían. Y más tarde, la variante alargada 300 también añadió más capacidad para rutas realmente concurridas. Después llegó el giro que realmente transformó las flotas, el poderoso Boeing 777-300ER. Contaba con motores nuevos aún más eficientes y un peso bruto disponible aún mayor. El primer 777-200 no había sido lo bastante grande ni lo bastante capaz para reemplazar por completo a los Boeing 747, pero el 300ER sí se acercó mucho a lo que la mayoría de operadores realmente necesitaban. Así que este avión por fin podía ocupar el lugar donde vivían los Jumbo y además hacer el trabajo más barato día tras día. Rutas importantes dominadas antes por 747, como Los Ángeles a Sydney o Londres a Bombay, ahora se volvieron el pan de cada día para este poderoso bimotor.
y para rutas aún más largas. Boeing también introdujo pronto el 200LR o Long Range, que llamaron el Worldliner. Este jet permitiría a las aerolíneas programar rutas larguísimas sin escalas que romperían récords como Atlanta a Johannesburgo u Auckland a Doha. Ahora bien, el 200LR no fue el mayor éxito de ventas de Boeing, pero sirvió de base para la segunda carrera menos glamorosa del 777, la carga. Para ser claros, incluso una versión de pasajeros del 777 podía cargarse con rentable carga en bodega sin tener que sacrificar alcance. Y por eso, estos jets solían terminar con una bodega llena de contenedores mientras seguían cumpliendo las cifras de combustible que habían prometido. Y eso convirtió pares de ciudades antes marginales en líneas de negocio viables durante todo el año para las aerolíneas que los operaban. Exactamente el tipo de versatilidad que las aerolíneas definitivamente adoran. Cuando llegó el carguero dedicado 777, operadores como FedEx aprovecharon ese mismo alcance y eficiencia para crear una cinta transportadora intercontinental nocturna. Y para aerolíneas que hacían operaciones mixtas de pasajeros y carga, toda la familia 777 requería solo un tipo de habilitación para pilotos, un mantenimiento y repuestos comunes, y dos fuentes de ingresos. Así que pronto básicamente dominó el mundo del largo alcance simplemente haciendo que los números cuadraran sin ningún drama. Claro, seguía siendo un poco más pequeño que un Boeing 747, pero gracias a la economía de sus dos motores, su tamaño permitió mejorar frecuencias en vez de apostar todo a unas pocas salidas enormes. Y eso fue exactamente lo que las aerolíneas hicieron. Incluso en rutas clásicas, British Airways reemplazó un solo jumbo hacia Nueva York con varios 777s cruzando el Atlántico cada día. Y Air France hizo exactamente lo mismo desde París hacia Washington, D.C. Esto básicamente significó mismas puertas, mismo equipo en tierra, pero más opciones para pasajeros y flujos de ingresos más estables. La economía era absolutamente innegable. Y, de forma crucial, el tamaño del avión significaba que la ecuación de rutas y tarifas también funcionaba en la temporada invernal más lenta, no solo durante las vacaciones de verano. Por eso Cathay Pacific apostó por el 777-300ER en rutas como Hong Kong a Nueva York y Hong Kong a Toronto, por ejemplo. Y tan importante como eso, el tamaño y la economía del 777 también abrió rutas entre destinos aún más pequeños. De repente, una ciudad que no era un mega hub global como Phoenix, Glasgow o Shenzhen podía justificar una ruta larga sin escalas, sin tener que rezar por ocupaciones de temporada alta. Así que esto significaba que más puntos en el mapa podían conectarse directamente, sin escalas de medianoche en el camino. Ahora, en la historia, muchos aviones nuevos habían fallado en cumplir sus promesas iniciales. Pero el 777 realmente estaba haciendo todo lo que Boeing había dicho, como pronto mostraron claramente sus cifras de confiabilidad de despacho. Además de esto, los pilotos parecían amar cómo volaba este avión, algo obviamente súper importante. Y los pasajeros también parecían apreciarlo. Especialmente al principio, cuando la configuración de 9 asientos por fila en económica era la norma, aunque hoy 10 asientos en una disposición 343 se ha vuelto más popular, al menos para las aerolíneas. Pero aún así, por todos los informes, el Boeing 777 era un avión relativamente silencioso y cómodo, con un vuelo estable y tranquilo, ideal para tramos de 12 horas. Y si reunimos y consideramos todo esto en conjunto, entenderás por qué este avión acabó definiendo a muchísimas aerolíneas, aunque quizá de manera especial a una en particular, que es donde empezamos a volver al modelo más nuevo, el 777X, y a su mayor cliente, Emirates. Incluso hoy, el tren alto, los motores enormes y las puntas de ala afiladas del 777-300ER estacionados lado a lado definen el aeropuerto internacional de Dubái. Y Emirates ya ha construido un centro global basado en este avión, conectando Dubái con ciudades secundarias y megaciudades usando la misma fórmula. Largos tramos, mucha carga en bodega, cabinas premium y costos por viaje que un jumbo simplemente no puede igualar. Claro, Emirates también aprecia el Airbus A380 y tiene la red para hacerlo funcionar. Pero con el 777-300ER, sus programadores pueden añadir más frecuencias a muchos destinos cuando no se necesita la enorme capacidad del Airbus A380. Aunque algo que se situara entre el 777-300ER y el Airbus A380 en tamaño probablemente no vendría mal, ¿cierto?
Además, pese a su éxito, aún había aerolíneas que siguieron volando los 747 mucho después de que la mayoría los dejara, al menos en servicio de pasajeros. Y por eso Boeing se encontró con un desafío interesante: reemplazar los pocos 747 restantes con un 777 aún más grande, y al mismo tiempo reemplazar la flota actual de 777, que ya empezaba a envejecer. Eso es un desafío enorme para un diseño de avión tan exitoso y, siendo honestos, todavía bastante reciente. Y lo que finalmente idearon fue el 777X. La idea era ofrecer a las aerolíneas un avión similar al que ya conocían, pero más bonito, más nuevo y más eficiente en combustible. Y al mismo tiempo conservar la misma habilitación de pilotos y las mismas cadenas de repuestos y mantenimiento. Básicamente una transición perfecta, en otras palabras. En términos simples, el Boeing 777X es una versión del modelo anterior con nuevas alas y nuevos motores. El ala es muy ligera y gracias a esas puntas plegables logra una relación de aspecto mucho mayor, lo que ayuda a reducir resistencia. Ahora, esta geometría compleja solo es posible gracias a las alas compuestas modernas que el Boeing 787 introdujo por primera vez hace más de una década. Y las puntas plegables significan que seguirá cabiendo en las mismas puertas que el 777 original y no necesitará las enormes y costosas puertas para el Airbus A380. Por cierto, esas puntas de ala pueden parecer pequeñas, pero el tamaño del avión te engaña porque cada punta plegable mide en realidad unos 11 pies o 3.35 metros de longitud. Es una locura. En fin, luego viene la siguiente novedad con este modelo. En las alas cuelga el nuevo GE9X Turbofan, que es el motor a reacción más grande jamás instalado en un avión civil. Tiene mayores relaciones de presión que el GE90 al que reemplaza, con materiales modernos y sistemas de control aún mejores, lo que le permite operar más millas por asiento usando la misma cantidad de combustible. Pero alcanzar esos nuevos números no ha sido precisamente sencillo. En el verano de 2019, General Electric encontró problemas de durabilidad en el compresor de alta presión del GE9X y retiró los motores para rediseñar sus conjuntos de estatores. Esto hizo que el primer vuelo del avión pasara de 2019 a enero 25 de 2020, cuando el primer 779 finalmente despegó de Plainfield. Pero incluso antes de eso había otros problemas también en la estructura. Durante la prueba de carga máxima en tierra de septiembre de 2019, al parecer falló una puerta de carga, así que Boeing detuvo las pruebas, la investigó y reforzó la estructura. Los reguladores también necesitaban hacer su propia tarea. Como las puntas plegables son una característica completamente nueva, la FAA emitió condiciones especiales, pidiendo que Boeing demostrara que las puntas se mantenían donde debían, en ráfagas de 65 nudos, demostrar que el manejo con viento cruzado era bueno en tierra con las puntas arriba, y también demostrar que cualquier modo de falla posible sería benigno. Tras los accidentes del 737 MAX, el proceso de certificar nuevos aviones se volvió muchísimo más complejo y en cuanto al 777X. Para junio de 2021, la FAA dijo a Boeing que no contara con una aprobación cercana y el cronograma del programa volvió a retrasarse. Los informes también mencionaron un evento de cabeceo no comandado en un vuelo de prueba en 2020 que exigió refinar el software de control de vuelo, lo cual, después de los incidentes del MCAS, era exactamente el tipo de cosa que los reguladores vigilaban. Y luego vino lo inesperado: la pandemia, los nudos en la cadena de proveedores y la lenta tarea de alinear papeles, puntos de prueba y correcciones. Al mismo tiempo, las aerolíneas aplazaron entregas y reorganizaron flotas, mientras Boeing seguía probando, cerrando hallazgos y trabajando en piezas rediseñadas. Pero hicieran lo que hicieran, los cronogramas simplemente siguieron resbalando. Y la cartera de pedidos del nuevo 777X ahora se ve mucho más reducida que la que solían tener sus predecesores. Pero aquí llega el giro en esta odisea. La razón por la que el 777X no tiene un atractivo más amplio no es realmente la competencia de Airbus, sino la competencia dentro del propio catálogo de Boeing. Verás, aunque la demanda por un 777 un poco más grande sin duda existe, la demanda por algo un poco más pequeño es aún mayor.
El Boeing 787 ha sido un éxito rotundo desde que voló por primera vez en 2008. Y esto porque básicamente tomó la misma lógica de bimotor del 777 y redujo considerablemente el nivel de riesgo. Menores costos por viaje, una estructura más ligera y una cabina muy cómoda, además de que su menor tamaño hizo que conectar ciudades secundarias fuera aún más fácil. Elige 2 puntos en el mapa y hay una buena probabilidad de que un 787 pueda unirlos. El 787 no solo abrió nuevas rutas, también cambió la forma de pensar de los planificadores. En vez de preguntar, ¿podemos llenar un avión de 350 asientos cada día? La pregunta pasó a ser, ¿podemos obtener ganancias con 260 a 300 asientos de manera constante todo el año? De nuevo, la parte de todo el año es la que muchos suelen olvidar. Y esto puede verse claramente en los planes de flota. El 777-200 fue el primero en verse afectado cuando el 7879 asumió esas misiones, con mejor consumo y costos más amables. Eso permitió a las aerolíneas empezar lentamente a enviar esos 777 más pequeños al desierto. Incluso en rutas donde un 777 todavía funcionaría si iba lleno, el 787 hacía que las cuentas funcionaran con menos pasajeros. Y por eso encontrarás al Dreamliner con los colores de aerolíneas históricas y también de aerolíneas nuevas. A todos les gusta un avión que te permite decir que sí a un mercado de largo alcance sin tener que apostarlo todo en el intento. Y ahora Airbus está haciendo lo mismo con el Airbus A350. Entonces, ¿dónde queda el 777X? Bueno, en realidad exactamente donde apuntaba desde el principio. Las rutas troncales que realmente necesitan entre 380 y 420 asientos y bastante carga, en aeropuertos como Dubái, donde los slots valen oro y aumentar frecuencias no es la solución. Pero el crecimiento diario del largo alcance, las ciudades secundarias, los pares de nicho, las variaciones estacionales, bueno, ese es ahora el territorio del 787. Así que, para resumir aquí, el 777 original no ganó por espectáculo, ganó por matemáticas y por confiabilidad, algo que el 787 también está logrando ahora. Llegó, hizo los tramos largos sin drama, llevó carga real sin inmutarse y permitió a las aerolíneas construir horarios que realmente funcionaban. Y el 777X es el heredero de ese trabajo. Su historia hasta ahora ha sido, bueno, un poco desordenada sin duda. Pero si cumple, debería convertirse en la respuesta correcta para esas rutas troncales donde los asientos van llenos y los slots son escasos. Y realmente espero que así sea porque es un avión fantástico, uno que realmente recuerda a los días de gloria de Boeing. Pero ¿tú qué piensas? ¿Será un éxito el 777X? Cuéntamelo en los comentarios. O únete a mi comunidad en Patreon, escaneando este código QR para contarme tus ideas directamente y también ayudarnos a crear este tipo de videos. Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentor Now. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Chao, chao.